Doctor, Sí. disculpe, ¿hoy no toca espacios intercostales? Sí, pero vamos a hablar también dentro de la pleura de los pulmones. Ah, ok, correcto, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de todo lo que es la pared torácica. Entonces, dentro de toda la pared torácica vamos a ver que existen tres cavidades, que es la cavidad pleural del lado derecho, el mediastino y la cavidad pleural del lado izquierdo. ¿Ok? Estas son las tres estructuras, las cavidades que vamos a encontrar. En la parte superior no tenemos una estructura que las limite como tal, sino que vamos a tener la apertura torácica superior, que es un espacio abierto que comunica las estructuras del cuello con también las estructuras de los miembros superiores con el tórax. Y en la parte inferior sí va a haber una estructura que va a delimitar bien esta cavidad torácica, que va a ser el músculo diafragma. Entonces, dentro del drenaje venoso de la cavidad torácica, ¿ok? Vamos a tener diferentes estructuras. Generalmente este drenaje venoso de la pared torácica va a discurrir en forma paralela y va a seguir el patrón vascular arterial. Centralmente las venas intercostales, que son las que están aquí, estas venas intercostales acaban por drenar en el sistema de la vena ácigos, que es esta que está aquí atrás. Esta es la vena ácigos. ¿Ok? Esta vena ácigos se van a unir con lo que serían las venas torácicas internas, que se unen a la vez con las venas brachiocefálicas del cuello. Entonces aquí tenemos las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, junto a la vena cava superior, y aquí drena prácticamente la vena cava superior, la vena ácigos. Después tenemos que a menudo las venas intercostales posteriores y superiores del lado izquierdo, sean de este lado, se van a unir y van a formar las venas intercostal superior izquierda, ¿no? Que es esta vena que va a llevar más o menos del primero y del segundo espacio intercostal. Entonces aquí tenemos la vena intercostal superior izquierda, perdón, de este lado izquierda. ¿Sale? De forma similar, las venas intercostales posteriores y superiores del lado derecho también vienen y forman la vena intercostal superior del lado derecho. ¿Ok? Y nada más que la del lado derecho se va a drenar directamente hacia la vena ácigos y la del lado izquierdo se va a ir hacia la vena brachiocefálica. Después, el resto de las venas intercostales van a drenar directamente hacia la vena ácigos. Todas las del lado derecho, exceptuando las dos, la primera y la segunda que drenan a la vena intercostal superior derecha. Las venas intercostales inferiores van a drenar hacia la vena ácigos del lado derecho y del lado izquierdo. En la parte inferior drenan a la vena hemiácigos y en la parte superior, exceptuando los dos primeros, van a drenar hacia el sistema hemiácigos accesorio. Pero todas al final van a desembocar en la vena ácigos. Y después tenemos la irrigación arterial. En la irrigación arterial como tal, estos consisten básicamente en las arterias intercostales. Las arterias intercostales que van a ir por el surco costal por debajo de cada una de las costillas. Y estas se originan principalmente en la aorta y las arterias torácicas internas, a su vez van a dar lo que sería en la parte anterior. Entonces, las arterias intercostales posteriores, que son estas ramas directas de la aorta torácica, las dos primeras arterias intercostales superiores, de cada lado se van a originar a partir de una arteria intercostal suprema. Algo similar a lo que hacían las venas, va a ser las arterias. Entonces tenemos la arteria intercostal suprema, que va a dar las dos primeras arterias intercostales. Esta arteria intercostal suprema va a originarse del tronco costocervical, que es la rama posterior de la arteria subclavia, si lo recuerdan. Entonces, arteria intercostal suprema va a dar las dos primeras intercostales posteriores y estas se originan del tronco costocervical que viene de la arteria subclavia. Después tenemos los otros 9 pares restantes de arterias intercostales que se originan de la parte posterior de la aorta torácica. Debido a que la arteria aorta se encuentra del lado izquierdo, las arterias intercostales posteriores del lado derecho van a pasar delante de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas.
Y esos son los que podemos ver aquí. ¿Ok? Estas arterias intercostales, más adelante vamos a ver que van a dividirse, va a dar una rama posterior, una rama intercostal lateral y termina prácticamente en el tercio anterior del tórax. Después vamos a tener a las arterias intercostales anteriores. Estas arterias intercostales anteriores van a originarse de la arteria torácica interna, que es rama de la subclavia. Entonces, esta arteria torácica interna es rama principal de la arteria subclavia, va a pasar de anterior sobre la cúpula cervical de la pleura y desciende a través de la abertura torácica superior a lo largo de la cara profunda de la pared torácica anterior, a cada lado de lo que sería el esterno. Después, esta arteria torácica interna, aparte de dar estas ramas intercostales anteriores, va a dar dos ramas terminales. Estas dos ramas terminales va a ser la arteria epigástrica superior, que se ve a la parte anterior del abdomen, y después tenemos la arteria musculofrénica. Esta arteria musculofrénica va a terminar en el último espacio intercostal. ¿Ok? Y después tenemos el drenaje linfático. El drenaje linfático del tórax generalmente va a estar seguido por los ganglios intercostales. Justamente entre cada espacio intercostal vamos a tener estos ganglios linfáticos y estos ganglios linfáticos van a drenar su segmento costal para después unirse al conducto torácico que está en la parte anterior de la columna vertebral. Este conducto torácico, recuerden que va a drenar justamente en el ángulo venoso del lado izquierdo junto con el tronco subclavio izquierdo y el tronco yugular izquierdo que desemboca aquí. Del lado derecho y del lado izquierdo, en la parte inferior del tórax. En la parte superior y derecha del tórax vamos a tener que no se comunican con el conducto torácico, sino que van a ir a los troncos subclavios y al tronco yugular del lado derecho para desembocar en el ángulo venoso del lado derecho. Acuérdense, brazo derecho, parte superior derecha del tórax, cara del lado derecho y cuello del lado derecho drenan hacia el tronco yugular y el tronco subclavio derecho. Y el resto del cuerpo sí drena directamente hacia el conducto torácico. En la parte anterior del tórax vamos a tener estos ganglios, que son los nódulos paraesternales. Recuerden que la mama, un porcentaje va a drenar, como el 20% aproximadamente drena a estos nódulos paraesternales, y en menor cantidad la región de la mama va a drenar hacia los nódulos diafragmáticos. ¿Ok? Y estos nódulos también se van a comunicar, algunos van a ir hacia el lado derecho y otros hacia el lado izquierdo a comunicarse con el tronco broncomediastínico izquierdo. Y otros van a viajar y van a ir a través de la cisterna de Esquilo. Entonces, ya que supimos más o menos a grandes rasgos cómo va a estar la irrigación segmentaria de la pared costal, vamos a empezar a hablar de los espacios intercostales. Estos espacios intercostales se van a encontrar entre cada costilla, ¿ok? Y están ocupados por una musculatura intercostal. Los nervios intercostales, la arteria y la vena asociada van a viajar por debajo, por el surco costal, a lo largo de todo el margen inferior de las costillas. En cada espacio, la vena va a ser la estructura que se va a encontrar superior, en la parte más alta del surco costal. La arteria va a estar inferior a la vena y el nervio es inferior a la arteria. Habitualmente el nervio no va a estar protegido dentro del surco costal. Así pues, el nervio es la estructura más expuesta y con mayor riesgo de ser dañada con defectos punzocortantes o con algún daño que perfore la pared costal. ¿Okay? Entonces aquí ven cómo viene de la parte posterior la arteria intercostal posterior, viene hacia atrás, va a dar un ramo posterior de la arteria intercostal, después va a avanzar esta arteria intercostal posterior y va a dar este ramo cutáneo lateral, y después se va a continuar y terminar más o menos como 2/3 de la circunferencia de la costilla. En la parte anterior aquí termina la arteria intercostal posterior y después tenemos a la arteria torácica interna que va a dar su arteria intercostal anterior. Viene la arteria intercostal anterior y se va a juntar también con con la intercostal posterior y va a dar una rama perforante, ¿ok? De la arteria intercostal anterior. De estas intercostales anterior y la intercostal posterior va a dar unas pequeñas ramas colaterales que también pueden ir por la parte superior de la costilla inferior. ¿Ok? Pero estas son menos constantes. Entonces, una vez que entendemos cómo están más o menos estos espacios intercostales, vamos a ver las estructuras que van a estar por dentro, ¿vale?
en la parte, dentro de cada uno. Empezamos desde la parte más superficial a la parte más externa, que vamos a tener la piel. Por debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo o la fascia superficial. Generalmente es grasa y tejido conectivo. Quitamos esto y podemos observar ya los músculos de la pared anterior, o la pared de la región pectoral, que sería, por ejemplo, aquí el músculo serrato anterior. Y después ya ahora sí tenemos a los músculos intercostales. Son 3 músculos intercostales. El más externo va a ser el músculo intercostal externo. Este músculo intercostal externo va a estar situado principalmente desde los bordes inferiores de la costilla hasta la superficie superior de la costilla inferior. Estas fibras discurren de forma oblicua y de forma anteriormente. Estos músculos se van a extender en la pared torácica desde el tubérculo costal hasta los cartílagos costales, en donde cada capa se continúa para formar una delgada poneurosis que se llama membrana intercostal externa. Entonces vean cómo va hacia adelante y hacia de arriba, hacia abajo y hacia atrás, hacia adelante. Después tenemos a los músculos intercostales internos, que sería el músculo que está por debajo del intercostal externo. Este intercostal interno va a discurrir desde el borde más inferior y lateral de los surcos costales, justamente donde empieza el reborde costal, bueno, el surco, y se extiende desde las regiones paraesternales hasta el ángulo de las costillas de forma posterior. Esta capa se prolonga medialmente hacia la columna vertebral y en cada especie intercostal va a formar la membrana intercostal interna. Entonces, la membrana intercostal externa va a estar en la parte anterior y en la parte posterior la membrana intercostal interna. ¿Ok? Después, estas fibras se posicionan de forma oblicua y van a ver, estas al contrario de las externas, van a ir desde de anterior hacia posterior. Después, el último músculo que va a estar va a ser intercostal íntimo. Estos son los menos individualizados de la musculatura intercostal y tienen la misma orientación que los intercostales internos, si se fijan, llevan el mismo trayecto. Se insertan igual ahora en la superficie más interna de las costillas a lo largo del reborde o del surco costal. Y la importancia es que entre el músculo intercostal íntimo y el intercostal interno se va a encontrar el paquete neurovascular, la vena, la arteria y el nervio. ¿Ok? Debajo de estos músculos intercostales vamos a tener una pequeña capa de tejido conectivo. Esta capa de tejido conectivo es la que se va a llamar la fascia, la fascia endotorácica o la fascia que está dentro del toxicóptero, la fascia endotorácica. Por debajo de esta fascia endotorácica vamos a tener la pleura, que es el tejido que va a recubrir el pulmón. Entonces tenemos una pleura que está pegada a la pared costal, entonces la vamos a llamar pleura parietal. Y después va a haber un espacio. Este espacio va a ser la cavidad pleural. Es el espacio que va a separar la cavidad torácica del pulmón. Y antes de llegar al pulmón tenemos otra capa que es la pleura visceral. La pleura visceral, como su nombre dice, está pegada al pulmón. Y el último estructura que vamos a tener va a ser el pulmón. Entonces todas estas son las capas que se tienen que encontrar para poder llegar al pulmón. Nos pide el tejido celular subcutáneo, intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo, fascia endotorácica, pleura parietal, espacio pleural, pleura visceral y después tenemos al pulmón. Si nosotros hacemos este corte axial, donde podemos ver las diferentes estructuras, podemos ver aquí un segmento intercostal cómo va a estar irrigado y cómo va a estar inervado. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, izquierdo y derecho. Es como si estuviera acostado el paciente y lo estuviéramos viendo desde sus pies y hacemos un corte a nivel del mediastino. Entonces, aquí tenemos a la aorta. La aorta va a estar más situada hacia el lado izquierdo, por delante de los cuerpos vertebrales. Aquí va a discurrir las arterias intercostales hacia cada lado. De estas arterias intercostales posteriores va a salir un nervio, perdón, una rama posterior. ¿Ok? Entonces, la rama posterior. Después tenemos esta intercostal posterior que se va a seguir el trayecto por el surco costal. Y más o menos a la mitad del tórax va a dar un subrama cutánea lateral. Ahora vamos a ver que estas ramas cutánea lateral también va a dar una anterior y una rama posterior y una rama anterior.
Termina esta arteria intercostal más o menos como a 2/3 anteriores del tórax. Y después tenemos a la arteria torácica interna. Esta arteria torácica interna va a dar sus ramas perforantes. Acuérdense que de la cuarta a la sexta va a dar para la mama. Y después esta arteria intercostal anterior. Y aquí ya se hace una unión junto con la arteria intercostal posterior y esta rama perforante anterior. Los nervios intercostales va a ser algo similar, va a salir de la médula espinal, de la rama posterior, se va a ir y va a dar un ramo posterior. Inmediatamente que sale del foramen vertebral, sale y da su ramo posterior. Después se continúa y forma ahora sí el nervio intercostal. Este nervio intercostal va a avanzar por debajo del surco y va a llegar justamente igual hacia la parte media de la pared lateral del tórax, junto con la rama cutánea lateral, va a penetrar y va a irse hacia la piel. Y este ramo cutáneo lateral va a dar una rama anterior y una rama posterior. Después este nervio intercostal se continúa hasta anterior y justamente donde salen las ramas perforantes de la intercostal anterior, también sale la rama cutánea anterior del nervio intercostal y va a dar una rama medial y una rama lateral. Entonces, esa sería la irrigación y la inervación principalmente. La vena lleva el mismo trayecto que las arterias intercostales. Después vemos esta parte amarillita. Esta parte amarillita que va a ser el músculo intercostal íntimo. Entonces ve el músculo intercostal íntimo y por debajo está este tejido más amarillo, que sería la fascia endotorácica. Debajo de la fascia endotorácica tenemos este trayecto que es azul. La parte más externa de azul sería la pleura parietal, que si se fijan aquí a nivel del ilio pulmonar se junta y se hace un repliegue y de ser pleura parietal se transforma en pleura visceral y ahora abraza a todo el pulmón. El espacio que existe, que está en color blanco entre las dos pleuras, es el espacio pleural. ¿Ok? En medio de estas dos cavidades, derecha e izquierda, tenemos al mediastino donde se va a contener a todo el corazón y a los grandes vasos. Nosotros si hacemos una sección como tal de las costillas, aquí vemos los músculos intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo, el paquete neurovascular. El músculo intercostal externo se continúa hacia la parte interior y aquí tenemos la membrana intercostal externa. ¿Ok? Y en la parte interna vemos aquí la fibra y aquí estaría formándose la membrana intercostal interna en la parte posterior. Después, aparte de estos músculos intercostales, vamos a tener otros músculos que van a estar en la parte interna del tórax. Estos músculos que se van a encontrar en la parte interna son los músculos subcostales. Entonces, esta es la vista de la parte posterior, quitamos la parte anterior del tórax y vamos a ver estos músculos subcostales. Como su nombre lo dice, van a estar por debajo de las costillas. Intercostales entre cada costilla. Subcostales por debajo de las costillas. Estos se van a encontrar en el mismo plano que los intercostales íntimos, pero van a cruzar varias costillas en esta posición oblicua. Son más frecuentes en las zonas inferiores de la pared torácica y se extienden desde la superficie interna de una costilla hacia la segunda o tercera costilla más abajo. Entonces, estos van bajando y van como brincando inmediatamente con la costilla de abajo, pueden cubrir una o dos costillas. ¿Ok? Y se extienden desde el ángulo de las costillas hasta las zonas más mediales de las costillas inferiores. Después, en la parte posterior, esta es la cara anterior del tórax, de la caja torácica, y en la parte posterior, por detrás del esternón, vamos a tener este otro músculo, que es el músculo transverso del tórax. Este músculo transverso del tórax se va a originar en la cara posterior de la apófisis sifoides hacia la parte inferior del cuerpo del esternón y sus cartílagos adyacentes. Después va a escurrir superior y hacia el lateral para insertarse los bordes inferiores de los cartílagos costales desde la tercera hasta la sexta costilla. Y este funciona traccionando como tal estos elementos hacia la parte inferior y dar estabilidad al esternón y a estas articulaciones. Entonces, estos serían todos los músculos, los intercostales, tres intercostales, los subcostales y el transverso del tórax. Todos están inervados por su propio nervio intercostal o por el sitio en donde se encuentra. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la inervación de los espacios intercostales, como ya les comentaba.
vamos a tener que existe el nervio intercostal. Este nervio intercostal se va a originar de la asta posterior de cada uno de los nervios espinales desde T1 hasta T11. ¿Cómo creen que se va a llamar el nervio T12? ¿Cómo se le va a llamar? Subcostal. Exactamente, como no hay ahí una costilla abajo del 12, sino que queda solamente por debajo de la costilla, entonces el nervio espinal T12 se va a llamar nervio subcostal porque está debajo de la costilla 12, no hay un intercostal 12, ¿sabes? Solamente son 11 intercostales y un nervio subcostal. Entonces este nervio intercostal típico va a salir, es el ramo más largo de la región, va a dar su ramo posterior, que también es sensitivo, después va a avanzar y va a dar su ramo cutáneo lateral. Este ramo cutáneo lateral va a atravesar la pared lateral del tórax y se divide en un ramo anterior y en otro ramo posterior. ¿Ok? Estos ramos cutáneos del nervio intercostal va a terminar justamente en el ramo cutáneo anterior. Estos ramos cutáneos anteriores van a atravesar este espacio intercostal, la membrana intercostal externa, y van a dar igual dos ramos. Estos ramos va a ser un ramo medial y un ramo lateral. Entonces, en el tórax, estos nervios intercostales van a llevar tanto la inervación motora somática de los músculos de la pared del tórax, o sea, los músculos intercostales, subcostales y el transverso del tórax, la inervación sensitiva desde la piel hasta la pleura parietal, y también van a llevar fibras simpáticas postganglionares. En la inervación sensitiva de la piel, de la parte superior de la pared torácica, va a venir de los ramos cutáneos que descienden desde el plexo cervical en el cuello. Además, la inervación de la pared torácica, los nervios intercostales van a dar la inervación a otras regiones. Entonces, por ejemplo, el ramo anterior de T1 va a contribuir al plexo braquial. El ramo cutáneo lateral del segundo nervio intercostal va a dar un nervio intercosto-braquial. Este nervio intercosto-braquial va a dar la inervación cutánea de la superficie medial de la parte superior del miembro, la cara interna del brazo. La va a dar este nervio intercosto-braquial, que es del segundo nervio intercostal. Y los nervios intercostales inferiores van a inervar los músculos de la piel y del peritoneo de la pared abdominal. ¿Ok? Después tenemos ahora el diafragma. El diafragma es esta estructura musculotendinosa que va a estar separando la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Este se va a insertar de forma periférica en lo que sería la apófisis gifoides del esternón, todo el reborde costal, los extremos de la costilla 11 y de la costilla 12, y en la parte posterior en las vértebras de la región lumbar. Todas estas inserciones musculares que se van a llegar y van a formar en la parte central un tendón conjunto, que es el tendón central, y este tendón central también va a estar cercano o en comunicación con el pericardio. Varias estructuras van a atravesar del tórax al abdomen o del abdomen al tórax a través del diafragma. Estas estructuras van a tener diferentes niveles que van a ser lo de su tarea. Entonces, la primera va a ser la vena cava inferior. La vena cava inferior pasa a través del tendón central aproximadamente a nivel vertebral de T8. Después tenemos al esófago. El esófago va a atravesar la parte muscular del diafragma justamente a la izquierda de la línea media a nivel vertebral de T10. Junto con el esófago van a ir los nervios vagos. El nervio vago derecho va a irse hacia la región posterior y el vago del lado izquierdo se va a ir hacia anterior. Y los dos van a atravesar a través del hiato esofágico. Después tenemos a la aorta. La aorta descendente baja y justamente atraviesa el diafragma para convertirse en aorta abdominal. La aorta va a pasar a través de las inserciones posteriores del diafragma a nivel aproximadamente de T12. Entonces ya tenemos
T8, vena cava inferior, T10, esófago y nervios vagos, T12, aorta. Junto con la aorta también se puede encontrar la vena ácigos y la vena hemiácigos a través del hiato aórtico o también a través de los pilares del diafragma. Y el conducto torácico va a pasar justamente por detrás del diafragma junto con la aorta. Si somos, si somos muy específicos, vamos a ver que el esófago y la aorta, el esófago y la vena cava sí atraviesan como tal, y la aorta abdominal va a estar prácticamente en la parte posterior, no lo va a atravesar completamente, sino pasa por detrás del diafragma. La irrigación del diafragma va a provenir principalmente por arriba de las arterias pericardiofrénicas y las musculofrénicas. Estas ramas son directas de la torácica interna. ¿Se acuerdan? La arteria torácica interna va a dar esta arteria musculofrénica, que es su rama terminal, y tenemos la arteria epigástrica superior. La que va a dar irrigación al diafragma va a ser la arteria musculofrénica. Y después tenemos también las arterias frénicas superiores, que van a nacer directamente de la parte inferior de la aorta torácica y pequeñas ramas de las arterias intercostales. Después, en la parte abdominal, vamos a tener a la aorta abdominal y la primera rama que va a dar anterior de la arteria aorta abdominal son las arterias frénicas inferiores. Las arterias frénicas inferiores se van a pasar por debajo del diafragma y van a irrigarlo también. Entonces ya tenemos arterias frénicas superiores, arterias frénicas inferiores y arterias musculofrénicas. Su drenaje venoso prácticamente va a seguir a las mismas arterias y hay venas brachiocefálicas del cuello, el sistema de la vena ácigos y las venas abdominales. Después tenemos la inervación del diafragma. La inervación del diafragma dijimos que va a estar dada por el nervio frénico. El nervio frénico, ¿a partir de qué nervio se va a formar? ¿A partir de qué raíces nerviosas? 3, 4 y 5. Bueno, C3, 4 y 5. De C3, C4 y C5 van a formar el nervio frénico que va a discurrir lateral, va a bajar por de frente del músculo escaleno anterior, va a bajar hacia los lados del pericardio y se va a ir y va a atravesar el diafragma para inervar tanto el hemidiafragma derecho como el hemidiafragma izquierdo para participar en la contracción. Esto va a hacer que las cúpulas diafragmáticas se aplanen y podamos tener un movimiento adecuado respiratorio. ¿Ok? Después, ese sería el diafragma y tenemos a las cavidades pleurales. Estas cavidades pleurales, como ya saben, es el espacio que se va a formar justamente entre la pleura parietal y la pleura visceral. Esta pleura se va a ir desde la parte superior, que va a formar la cúpula como tal de la pleura, y esta pleura que está en contacto con el cuello la vamos a llamar pleura cervical. ¿Ok? Se extiende a partir de arriba de la primera costilla y llega hasta la raíz del cuello. Después, inferiormente, se va a extender justo por encima del borde costal, o sea, va a bajar hasta el borde costal y después va a tener una cavidad, una pared media que se comunica o que va a separarla del mediastino. Entonces, esta pleura, que ya vimos que va a ser la pleura parietal, la que está pegada en contacto con la pared torácica, y la pleura visceral, que está en contacto o recubriendo el pulmón, van a formar este espacio o esta cavidad pleural. Esta pleura parietal, como ya dijimos, la parte superior, la pleura cervical, la pleura que va a estar pegada al mediastino, va a ser su porción mediastínica, y en esa porción mediastínica vamos a ver una parte que va a estar fija a la entrada del pulmón, al pedículo pulmonar, y después va a descender para fijarse al lóbulo inferior de cada uno de los pulmones. Esta proyección hacia inferior se va a llamar ligamento pulmonar. Después, toda la pared pleural, bueno, toda la cama pleural que está pegada a las costillas, se le va a llamar porción costal. Y la parte que está en contacto con el diafragma va a ser la porción diafragmática. Entonces tenemos una parte costal, una parte diafragmática, una parte mediastínica y una parte cervical. En la parte superior vamos a tener la membrana suprapleural. Esta membrana suprapleural es un tejido conectivo que va a mantener fijo a la cúpula pulmonar, a la cúpula pleural. Se va a insertar en el borde medial de la primera costilla y justamente
por lateral a la apófisis transversa de la vértebra C7. Entonces, una vez que sabemos que está cubierta como tal, vamos a ver que esta pleura también va a tener diferentes niveles. En la parte anterior, la pleura se va a encontrar más o menos a nivel de la línea medio clavicular hasta el nivel de la vértebra, más o menos de la costilla, bueno, de la costilla 8. Y en la parte, en la línea medio axilar, va a descender prácticamente hasta la costilla número 10. En esta parte vamos a tener dos recesos o dos zonas. Uno va a ser el receso costo-mediastínico, o sea, entre la pleura, que va a estar la pleura diafragmática, la porción diafragmática y la porción mediastínica. Tenemos este espacio, este surco, que es el receso costo-mediastínico. El más grande se va a encontrar del lado izquierdo, en la parte que recubre el corazón. Y el otro va a ser este que se va a unir con la pleura costal, o la porción costal, con la porción diafragmática, y va a ser el receso costodiafragmático. Este se encuentra entre el borde inferior de los pulmones y el borde inferior de las cavidades pleurales. Estos son más profundos y generalmente estos van a descender con cada respiración. Ok. Entonces, este sitio importante, estos recesos costodiafragmáticos, costomediastínico y costofrénico son importantes porque aquí se puede acumular líquido. Cuando hay ciertas patologías en los pulmones que producen líquido, se acumulan en estas regiones, que son las partes más inferiores de la cavidad pleural, y lo podemos observar y lo podemos ver a través de una radiografía. Después vamos a tener a los pulmones. Los pulmones como tal son dos, un derecho, un izquierdo, y estos son órganos que se van a encargar de la respiración. Generalmente aquí vamos a tener arterias y venas. Las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada hacia los pulmones desde el ventrículo derecho, y la sangre oxigenada retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Cada pulmón va a tener una forma como de medio cono, con una base y un vértice. La base va a estar apoyada sobre el diafragma y el vértice se va a proyectar por encima de la primera costilla hacia la raíz del cuello, igual que la pleura. Va a tener dos caras. Una cara costal que está pegada prácticamente por debajo de las costillas y los espacios intercostales, y una cara mediastínica, que es la que estamos viendo aquí, que es la que está pegada al mediastino. Va a tener tres bordes. Un borde inferior, que es agudo y se separa de la base de la superficie costal, y los bordes anterior y posterior, que van a separar la superficie costal de la superficie medial. Estos son los bordes que van a aparecer. Tenemos, este sería el borde inferior, este es el borde posterior y este es el borde anterior. Son los tres bordes. Entonces tenemos una base, un vértice, dos caras y tres bordes. Dentro de cada pulmón vamos a ver que hay un pedículo. El pedículo son todas las estructuras que van a entrar o salir del pulmón, y un ilio, que es la parte o la entrada, el hueco que se está formando. Entonces, este pedículo va a estar recubierto por peritoneo parietal, y este peritoneo parietal por debajo se va a fusionar para formar lo que es el ligamento pulmonar. Dentro del ilio vamos a ver que van a existir diferentes estructuras. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar una arteria pulmonar. Generalmente la arteria pulmonar va a ser superior e inferior vamos a encontrar las venas pulmonares. Atrás de estas estructuras vasculares vamos a encontrar los bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. También vamos a ver que van a entrar aquí, más adelante los vamos a observar, a las arterias o los vasos bronquiales. Los vasos bronquiales son los que van a dar la irrigación y el drenaje venoso de los pulmones. El pulmón no recibe su nutrición o sus nutrientes a través de las arterias y venas pulmonares. Esas solamente sirven para el intercambio gaseoso. La nutrición del pulmón va a estar dado a través de las arterias y de las arterias bronquiales. También vamos a ver más adelante que aquí vamos a encontrar ganglios linfáticos, así como nervios esplácnicos y nervios
tanto simpáticos como parasimpáticos. Entonces, vamos a hablar sobre el pulmón del lado derecho. El pulmón del lado derecho generalmente es más grande. Va a contener 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Estos lóbulos van a estar divididos por invaginaciones de la pleura que se va a llamar fisuras o cisuras. La fisura oblicua, que es la más grande, va a separar al lóbulo superior y al lóbulo medio del lóbulo posterior. Y tenemos después una fisura horizontal que separa al lóbulo superior del lóbulo medio. La localización aproximada de la fisura oblicua va a ser en la parte posterior a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra T4. Entonces aquí empezaría a partir de la apófisis espinosa de T4. Después iría de forma obliqua, bajaría y seguiría el trayecto del contorno de la sexta costilla. Después tenemos a la fisura horizontal. La fisura horizontal va a seguir el cuarto espacio intercostal desde el esternón hasta que se cruza con la fisura oblicua, cuando cruza más o menos a partir de la costilla número 5. Eso es importante para determinar nosotros cómo auscultar el pulmón. Después vamos a tener, sería la estructura macroscópica del pulmón del lado derecho, y esta se relaciona con otras estructuras. Generalmente lo normal es que en la parte superior aquí vemos la primera costilla que lleva una dirección de posterior a anterior, de superior a inferior y oblicua, en donde tenemos el ápice pulmonar. Este ápice pulmonar acuérdense que está recubierto por la pleura parietal, la porción cervical. Justamente los vasos subclavios pasan por arriba del pulmón. Después tenemos aquí el tronco o la vena brachiocefálica derecha que se junta con la brachiocefálica del lado izquierdo para formar la vena cava superior. Aquí tendríamos la cara derecha del corazón y la aurícula del lado derecho, donde desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí vemos otra vez el ilio pulmonar con su pedículo, que va a estar formado por una arteria pulmonar, 2 venas pulmonares, y aquí bueno, está cortado un poquito más, pero van justamente los bronquios principales, justamente cuando se divide en bronquio lobar superior y en el bronquio lobar inferior, que después va a dar medio y posterior y medio inferior. Aquí vemos cómo entra por la parte posterior la vena ácigos, y la vena ácigos va a estar pasando lateral y va a estar abrazando prácticamente al esófago. Entonces, entre el ilio pulmonar y la vena ácigos tenemos al esófago. Después tenemos al pulmón del lado izquierdo. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho y solamente va a constar de 2 lóbulos. Esto es debido a porque gran parte del espacio del tórax del lado izquierdo va a estar ocupado por el corazón. Entonces, en este pulmón izquierdo solamente vamos a contar con la fisura oblicua. Esta fisura oblicua es ligeramente más corta que la del lado derecho, pero igual va a empezar a nivel de T4, la parte posterior, cruza el quinto espacio intercostal y va a seguir el trayecto de la sexta costilla en la parte anterior, el mismo trayecto que la fisura oblicua del lado derecho. En la superficie medial de este pulmón izquierdo vamos a tener las similitudes con el lado izquierdo, pero aquí vamos a observar otra vez la costilla número 1. Vemos aquí cómo viene la arteria subclavia del lado izquierdo y vemos aquí la vena brachiocefálica del lado izquierdo, que es más larga que la izquierda. No, gracias. ¿Me pueden apagar ahí su micrófono, por favor? Después, viene aquí el callado de la aorta. Acuérdense que el callado de la aorta se va a originar justamente a nivel de T4, T5. Viene el callado de la aorta, da sus 3 troncos principales, pasa por arriba del ilio pulmonar y se va hacia posterior. Entonces, esta va hacia atrás, viene la aorta y se transforma en aorta torácica, justamente igual otra vez a nivel de T4, T5. Y entre el ilio pulmonar y la aorta torácica vamos a tener al esófago. Volvemos a ver aquí, tenemos la arteria pulmonar que es superior, inferior vamos a tener las 2 venas pulmonares y en la parte posterior tenemos al bronquio principal del lado izquierdo. Y en esta área vamos a tener lo que sería al corazón.
Algo importante que es que en el lóbulo superior vamos a tener esta pequeña proyección que se llama língula. La língula es lo que asemejaría a un lóbulo medio, y ahorita vamos a ver que sí tiene ciertas características con el lóbulo medio, nada más que aquí está fijo y no va a haber una cisura que lo separe del lóbulo superior. Después, continuando, vamos a ver que los pulmones se van a dividir. Entonces vamos a tener el árbol bronquial. El árbol bronquial va a empezar a nivel de la tráquea. ¿Recuerdan a qué nivel empieza la tráquea? ¿Qué nivel vertebral? Alguien que me diga a qué nivel vertebral empieza la tráquea. C5. No, C6. C6. ¿Vale? Acuérdense que empieza a nivel de C6. Viene a nivel de C6, acuérdense que la tráquea está formada por cartílagos traqueales y termina justamente aquí, en lo que se llama la carina, que es donde se divide en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. ¿A qué nivel empieza la carina? ¿O a qué nivel se bifurca la tráquea? ¿Quién recuerda? A nivel del ángulo del esternón. Ajá, T4. pero ¿qué nivel vertebral es? T4. Entre T4 y T5, ahí es donde se bifurca, ¿ok? Después, estos siguen con sus cartílagos traqueales, que se llaman cartílagos bronquiales, se separan y después vamos a tener los bronquios lobares. Estos bronquios lobares, eso es un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio, un bronquio lobar inferior, del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Y cada uno de estos se van a dividir en segmentos, ¿ok? Entonces empezamos con bronquios principales, bronquios lobares y ahora siguen bronquios segmentarios. Estos segmentos bronquiopulmonares, vamos a ver, son 10 del lado derecho y 10 del lado izquierdo. Entonces, vamos a empezar que el lóbulo superior del lado derecho se divide en 3. Vamos a tener un segmento apical, este S1 significa segmento 1. Apical, posterior, esta es la cara medial, esta es la cara lateral o la cara costal. Segmento posterior y un segmento anterior. Entonces, anterior, posterior y apical. Esos son los 3 del lóbulo superior. Después tenemos el lóbulo medio. El lóbulo medio tenemos una parte medial y una parte lateral. Y por último tenemos los segmentos de la región inferior. En el lóbulo inferior vamos a tener, son 5. Un segmento superior y después 4 basales. Y estos basales, dependiendo de cómo se organicen, los podemos dividir en basal posterior, basal lateral, basal medial y basal anterior. ¿Ok? Entonces son 4 basales, anterior, medial, lateral y posterior, y un superior. Fíjense, está pues sencillo de aprenderse, no es tan complejo. Estos serían los segmentos del lado derecho. El lóbulo superior tiene 3, el medio tiene 2 y el inferior tiene 5. Y después pasamos al pulmón del lado izquierdo. El lado izquierdo son solamente 2 lóbulos, superior e inferior. Entonces, el superior, el apical y el posterior se fusionan para formar el ápico posterior y tenemos el anterior. Después tenemos los segmentos de la língula. Si recuerdan aquí en el derecho, tenemos medial y lateral. Se van a transformar ahora en superior e inferior. ¿Ok? Entonces son lingual superior y lingual inferior, que serían el símil a los segmentos del lóbulo medio del lado derecho. Y los del lóbulo inferior prácticamente son los mismos. Superior, basal anterior, basal lateral, basal posterior y basal medial. Entonces aquí tenemos también, son 5 inferiores, 4 superiores, pero acuérdense que aquí se fusiona el apical y el posterior en el ápico posterior. Muy bien. Estos segmentos son importantes porque son las estructuras más funcionales, independientes que van a existir en el pulmón. Yo puedo quitar solamente el segmento ápico posterior, o puedo quitar solamente el segmento superior del lóbulo inferior, o puedo quitar todo el lóbulo inferior. ¿Sale? En la cirugía nosotros tenemos que saber, como en cáncer de pulmón, dónde se encuentra el tumor, porque sabemos hacia dónde va a drenar. Si yo tengo un tumor en el segmento anterior, pues puedo quitar solamente el lóbulo superior, no tengo que quitar todo el pulmón. Después tenemos aquí la irrigación, o bueno, toda la parte vascular que va a componer a los pulmones en el helio. Tenemos principalmente las arterias pulmonares.
Las arterias pulmonares, como ya dijimos, son las que van a llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Van a empezar en el tronco de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar del lado derecho va a ser más larga que la de izquierda y esta va a pasar por delante de la carina, justamente a nivel de TT4 y T5. Posteriormente va a estar posterior a lo que sería la aorta ascendente y va a penetrar en el pulmón a través del ilio. Después la arteria pulmonar izquierda va a ser más corta que la derecha, va a estar más hacia la izquierda y va a pasar por delante del bronquio principal del lado izquierdo. Después tenemos a las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares van a ser 4. Estas llevan la sangre ya oxigenada hacia el corazón, hacia la aurícula del lado izquierdo. Estas, como les comentaba, son 4 principalmente. Van a pasar por delante de las arterias pulmonares en la parte inferior y van a encargarse de llevar la sangre oxigenada. Después tenemos, estas solamente participan en lo, como les comentaba, en el transporte de la sangre para la oxigenación de la misma. No van a llevar nutrición a los pulmones. Las que llevan como tal la nutrición van a ser las arterias bronquiales. Entonces las arterias y las venas bronquiales van a llevar el sistema nutricio de los pulmones. Las arterias bronquiales se originan principalmente de la aorta torácica o de alguna de sus ramas. Existe una arteria bronquial derecha que se va a originar desde la tercera arteria intercostal posterior, ¿ok? Y esta va a formar la arteria bronquial, la bronquial derecha, ¿sale? A veces esta arteria bronquial derecha puede venir de la tercera intercostal, o a veces puede venir directamente desde la bronquial izquierda superior, ¿ok? Y va a existir 2 arterias bronquiales, una arteria bronquial izquierda superior y una arteria bronquial izquierda inferior. Estas arterias bronquiales izquierdas nacen directamente de la cara anterior de la aorta. Generalmente la arteria bronquial izquierda superior van a ser a nivel de la vértebra T5, ¿ok? Y va a estar, y la inferior va a surgir justamente por debajo del bronquio del lado izquierdo. ¿Vale? Estas son las bronquiales izquierdas, son más comunes. La que varía más es la arteria bronquial derecha, que puede venir desde la tercera arteria intercostal o puede venir directamente de la bronquial izquierda superior. Después tenemos a la inervación. La inervación como tal va a estar dada por estructuras, por plexos pulmonares. Tenemos el plexo pulmonar anterior que va a estar por delante de la carina y tenemos el plexo pulmonar posterior que va a estar entre la carina y el esófago. Estos van a llevar fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. Las fibras simpáticas van a provenir de las cadenas simpáticas, de los troncos simpáticos laterales, que son los que se continúan de los plexos cervicales, simpáticos cervicales, hacia el tórax, van a ir hacia las partes laterales de los cuerpos vertebrales. Estos troncos van a dar la inervación simpática. La inervación simpática se va a encargar de dilatar, va a abrir los bronquios. Y después tenemos el nervio vago. El nervio vago también desciende y va a dar todo lo que es el sistema parasimpático. Este sistema parasimpático se va a encargar de constreñir, de cerrar los bronquios. ¿Ok? Y como el nervio vago del lado izquierdo, si se fijan, va bajando y pasa por delante del arco aórtico. Después va a dar su nervio laríngeo recurrente que pasa por el tronco por el surco traqueoesofágico. Y después este nervio vago se va a ir, que es el izquierdo, hacia la parte anterior del esófago. Después tenemos el nervio vago derecho, que va ya en la subclavia hacia su nervio laríngeo recurrente, sigue pasando, va a pasar por detrás del hilio pulmonar, y atrás del hilio pulmonar se va a ir hacia la parte posterior del esófago. ¿Ok? Ese es el trayecto que llevan los nervios vagos. Ok, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Muy bien. Déjenles, voy a poner un video de cómo sería una toracoscopía para que vean el tórax.